A lo largo de la historia del humano, mucho se ha promovido y por supuesto también defendido esta posibilidad de que el humano pueda andar libre, no solamente en cuanto a su pensar, sino también en cuanto a su actuar, es decir, el libre albedrío. En todos los lugares, en todos los espacios de recreación para la mente o para estos quehaceres espirituales, justo siempre se promueve la capacidad del libre albedrío. Sea cual sea la creencia, siempre está por delante que nosotros, los seres humanos en este planeta, somos libres de pensar y de hacer absolutamente lo que sea. Es precisamente ahí que se ha dividido la humanidad entre lo bueno y lo malo. Precisamente en esta ocasión vamos a tocar el tema del libre albedrío y desde dónde realmente se promueven condiciones o en términos de tipo espirituales, cósmicos y energéticos, cómo es que se promueve y se desarrolla esta facultad de poder vivir de una manera libre dentro de los términos espirituales. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su programa El despertar del ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El despertar del ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo. Vamos a hablar en esta ocasión del tema sobre el libre albedrío, una condición que sabemos de antemano es inherente a la vida, pero también tiene un montón de matices y tiene un montón de nudos aparentemente en cuanto a la normatividad que regula los quehaceres dentro del humano. La misma agenda del propio humano tiene un montón de limitantes en apariencia, un montón también de dictámenes y bueno, el tema se vuelve algo confuso a la hora de realmente practicar esta posibilidad de ser nosotros de manera libre y no solamente serlo por serlo, sino evidentemente para desarrollarnos, porque al final de cuentas es lo que todo mundo pretendemos o lo que todo mundo queremos a final de cuentas para nuestras vidas, que es estos estados de plenitud, de felicidad, entre otras cosas, y que por lo regular siempre los contratiempos se vuelven precisamente esto, una contra, cuando suponemos que las condiciones son equivocadas, son que atentan en contra de esta posibilidad de poder alcanzar estos estados de conciencia sublimes, superiores, por llamarlo de alguna manera. En términos energéticos, primeramente hay que decirlo, en términos cósmicos, el libre albedrío, es decir, la libre capacidad de transitar por determinado sistema, en este caso el planeta Tierra, que es lo que nos compete, pues sí tiene algunas plataformas, es decir, sí tiene unas normativas. ¿Por qué? A ver, en función de qué existen estas normativas. Primeramente, el universo, como lo es exactamente acá, ¿no? El universo va comprendiendo y va atendiendo la energía cósmica, lo que le llamamos nosotros, o lo que se le ha entendido como el universo, esta energía operacional, esta energía regente, esta energía gestionadora de la existencia cósmica. Bueno, esta esencia, a lo que hoy se le entiende como el universo, que ya lo habíamos hablado en videos anteriores, tiene una forma de operar que es de básicamente algo de sentido común elemental. En cuestión de antigüedad, en cuestión de repercusión, en cuestión de situaciones de tipo energéticos, se le da prioridad, o no es que se descalifique a unos seres u otros, pero por lo regular siempre se va a dar prioridad a las entidades que pesen más en cuanto a los propósitos cósmicos. Es decir, si se presenta una situación de malestar en tu cuerpo y depende de tu vida, tu salud, depende de que te amputen un dedo, es decir, si se presenta alguna situación de tipo crónico donde el dedo no se puede salvar y si se intenta salvar el dedo, se puede perder también incluso la mano, el sentido
primordial, básico de supervivencia, te va a decir, no, pues prefiero perder el dedo a perder toda la mano. Y en este caso preferiría perder la mano a perder la vida. Aunque suponga eso un proceso de duelo, aunque suponga una pérdida, aunque todo tu cuerpo sienta la pérdida, aunque en general tu cuerpo resienta y los seres cercanos a ti por lo que repercuta la amputación de un miembro, en este caso de miembros tan sustanciales, tan elementales como lo son las extremidades. Así funciona exactamente el universo. Siempre se le va a dar prioridad a aquello que tiene más peso. ¿Y qué es lo que tiene más peso? Pues evidentemente lo que condensa o lo que orbita a la vida. En este planeta, tanto tiene peso el Sol como tiene peso el planeta. Los demás astros que orbitan cerca de nosotros son planetas que no necesariamente contienen vida pensante como la nuestra, que sí, de alguna forma sí tienen vida existente, sí tienen vida que se manifiesta, pero no es orgánica como la nuestra. Bueno, y aunque tuviera vida de tal tipo, la premisa es la vida dentro del planeta Tierra, porque los seres humanos somos las neuronas de este planeta. La humanidad vendría siendo la conciencia de este planeta, al igual que son nuestras neuronas. Por tanto, la galaxia es un organismo o es un cuerpo que funciona de una manera especializada, de una manera muy integral y sobre todo de una manera muy orgánica. Cada astro es un órgano, es una extremidad, es una parte de este cuerpo llamado galaxia. En esa medida, por supuesto que importa más los seres de la Tierra, porque son las neuronas y a partir de ellas que está funcionando en general. El planeta vendría siendo por supuesto, la parte esencial, la parte sustancial de la vida, que le da sentido, que le da una forma de expresarse al universo en términos galácticos. Entonces es evidente que siempre va a tener de alguna forma prioridad, pero no necesariamente porque lo demás se descalifique, sino porque en este sentido óptimo, cuando un cuerpo, cuando un ser humano tiene problemas de tipo neurológicos, pues evidentemente es importantísimo, porque tú pudieras vivir, pero si tu sistema neurológico no funciona, para el caso no tendría mucho sentido la vida, porque justo la oportunidad de vivir para el humano es la capacidad de expresarse. De ahí que nosotros hemos denominado este canal el despertar del ser, porque el ser es lo más fundamental en el humano. No tendría sentido vivir como mamíferos porque un ser que está destinado para expresarse, si no se expresa, si no es en este sentido, pues evidentemente no tendría razón de existir como humano. Para el caso podríamos ser cualquier otro mamífero. Entonces, por ello, cuando se vienen estados de coma en algunas personas, en algunos casos, ¿no?, que la familia tiene que tomar la importancia de mantenerlo en un estado vegetativo o determinantemente dejarle morir. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que no tiene sentido que esté en un estado vegetativo, porque pues no es él, no se está expresando, no es un ser. Y pues no es lo mismo que tener una planta, que es pues un vegetal deliberadamente, que no tiene una manera de expresarse en el sentido estricto de la palabra, como lo hace el humano, que ojo, también los árboles sobre todo y la mayor cantidad de seres vegetativos o vegetales sí tienen su forma de expresarse, pero no es singularmente como la del humano. Entonces, para efectos de un humano, pues evidentemente un estado vegetativo no funciona. Es ahí que entonces se decide, ¿no? Por eso es la importancia del sistema neurológico, así como muchos otros. Pero sí se puede vivir sin un riñón, sí se puede vivir con una parte del hígado. Es decir, sí hay variantes, pero para el sistema neurológico, evidentemente no, por la importancia que repercute en cuanto a la expresión. Lo mismo pasa con el planeta. ¿A qué vamos con todo esto? Que la lógica del universo se basa estrictamente así. No se le va a dar prioridad a un solo individuo encima de todo lo que representa la galaxia. Por tanto, ¿a qué vamos con esto? ¿Cuál es el punto de esto? Que cada astro, cada planeta, cada constelación, cada galaxia tienen sus propósitos específicos en el universo, porque a su vez, así como el planeta Tierra es el órgano quizá más fundamental dentro de la galaxia siendo un cuerpo entero también vendría siendo un órgano dentro del propio universo. Es como nuestros órganos a nosotros nos parecen solamente un organismo que se complementa con otros, pero bueno, este organismo también tiene partes, también tiene compuestos, también es un cuerpo que tiene componentes.
Entonces, los pequeños cuerpos van creando cuerpos más grandes y a su vez van componiendo unidades. El humano es una unidad de un montón de organismos que a su vez también son una unidad de organismos más pequeños. Esto es lo extraordinario del ser en cualquier tipo de existencia, que a final de cuentas nos vamos complementando a través de las condiciones energéticas y a través de los propósitos planetarios, los propósitos específicos, las misiones específicas de cada organismo. En este caso, el planeta Tierra tiene un propósito fundamental que es la diversidad, que eso ya lo hemos tocado, pero vamos a especificarlo con más matiz más adelante. ¿Qué es la diversidad? Bueno, la diversidad, a partir de que el humano pueda vincular todas sus condiciones ideológicas, que lo único que va a garantizar eso es que nosotros nos mezclemos entre nosotros, sí, a través de la procreación, por supuesto, pero también a través del convivio, a través de ir quitando los muros de sociológicos, ideológicos, ¿no? La idea de que tú pienses diferente a mí no me tiene por qué alejar de ti bajo ninguna condición, a pesar de que diametralmente estemos en los opuestos y pensemos completamente diferente. Lo que nos une es más fuerte, es más poderoso, es más potente, es la fraternidad humana. Cuando el propósito, lo que el humano ha vivido desde que es humano, precisamente ha sido, ¿no?, que las tribus dejen de replegarse y que comencemos a vivir este proceso de unificación. Lo que ha hecho que esto se dé sí o sí de manera densa, porque en aquellos tiempos no había lo suficiente luz, porque la galaxia estaba alejada del Sol central que nos provee en verano galáctico de inteligencia espiritual, conciencia, entre otras. En el proceso que nos alejamos de este Sol central, lo que acontecía era que todo lo que íbamos a vivir, lo íbamos a vivir denso. ¿Por qué? Por el propósito planetario. El propósito de este planeta es la diversidad. Entonces, como no había diversidad por medio de la conciencia, pues tenía que haber diversidad por medio de la densidad. Por ello las guerras, por ello las invasiones, porque las invasiones garantizaron la diversidad, que sí o sí el que un país invadiera a otro, en su momento comenzó a hacer que las culturas comenzaran a fusionarse y a partir de ahí se han ido fusionando las ideologías. ¿Qué es una familia? Es un pensamiento. ¿Qué es una cultura? Es una idea dentro del planeta. El planeta necesita ser sabio y para poder ser sabio, todas las ideas y todos los pensamientos tienen que estar unificados. No significa que sean iguales, significa que estén trabajando para el mismo propósito. Un ser se hace sabio, un humano se hace sabio cuando pone de acuerdo todas sus ideas, cuando todas sus ideas concluyen para un mismo fin y para objetivos que se les van dando con el día con día. No necesariamente significa que es una persona que conoce mucho o que tiene información de más, no. Significa que las ideas que tiene, aun sean mínimas, se pongan de acuerdo para poder echar a andar todos sus propósitos, sus proyectos y que estén en una línea. Eso es manejar niveles de sabiduría. Bueno, el planeta precisa de ser sabio. Y para eso todo lo que estamos viviendo, el clasismo no es otra cosa más que el repliegue a no mezclarme con otro por sentirme inferior o por sentirme superior o ambas. Entonces, la diversidad es el propósito de este planeta. El libre albedrío, creo que me alargué mucho en el intro, el libre albedrío no es otra cosa más que lograr hacer mi propósito, mi misión de vida. La misión de vida es, de alguna forma u otra, un predestino. No existe un destino determinado para todos, pero sí hay un predestino. ¿Cómo funciona esto? Bueno, que yo voy a nacer, que nosotros, desde las dimensiones superiores, decidimos, que esto para mucha gente les suena ilógico, no les gusta la idea, ¿no? ¿Cómo yo voy a haber decidido nacer en una situación difícil? Pues sí, porque tenemos que venir a tomar nota, a aprender a la densidad, la oscuridad, con propósitos después de complementación. Y abro un paréntesis bien rápido, porque resulta que toda la vida miserable que pude haber vivido, resulta que se queda registrada como una experiencia. Es cuando decimos, bueno, por algo tuve que aprender de ello, porque posteriormente me encuentro con vidas quizá similares a la mía, a la que yo viví, o personas que están viviendo etapas de ellas, y ya tengo un qué decir, y ya tengo un cómo complementarme, ya tengo un vínculo, ya tengo un puente de comprensión para poder mezclarme, vincularme, convivir con esta persona. ¿Qué significa? Que mi experiencia sí tuvo un sentido a final de cuenta. Entonces, las experiencias densas precisamente se viven con ellos, con propósito de complementación, para no juzgar al otro, no replegarme y entonces poderme acercar, tener un qué decir y un qué aportar. Bueno, entonces,
desde las dimensiones superiores nosotros elegimos dónde vamos a nacer con propósitos de aprendizaje, con propósitos de complementación, es decir, de colaboración, porque es una total en el universo, es un parteaguas, es una plataforma. El universo es colaboración y es solidaridad total, pero desde nuestros márgenes, desde nuestras intenciones. Va. La misión de vida es: yo tengo una misión, voy a nacer en esta familia, le voy a aportar a esta familia, que esta familia a su vez le va a aportar a esta comunidad y esta comunidad a su vez le va a aportar a este país, y esto va a crear una cultura y posteriormente se va a generar una realidad. Entonces mi misión específica es nacer en esta familia y aportar esto. ¿Aportar qué? Aportar la energía de la estabilidad, o en todo caso aportar la energía de lo denso. Aportar, siempre varían como los matices. Bueno, nacemos con esa condición. ¿Qué vendría siendo el libre albedrío? Si ya tengo la encomienda o la misión. El libre albedrío vendría siendo entonces la intención, que significa: yo tengo la misión de complementarme con esta familia bajo esta encomienda. La forma en la que yo lo voy a hacer y el tiempo en el que yo lo voy a hacer es lo que marca la pauta. Es lo que realmente nos posibilita ser libres en cuanto a esta condición se refiere. Sí está condicionada a final de cuentas, pero ¿por qué está condicionada? Porque yo me debo nacer primeramente como un individuo bajo condiciones genéticas específicas, bajo un linaje familiar específico, bajo una condición cultural específica, y por último bajo estrictas circunstancias planetarias. Es decir, yo no puedo decidir en estos momentos que de manera libre yo me quisiera vivir a la luna, porque no me gusta, vamos, no sé qué es la luna, a una isla desierta, porque para el caso yo tengo una misión, yo tengo un quehacer. El cómo lo voy a hacer ya es mi decisión. Es ahí donde somos libres. Y por ahí alguien me decía en alguna conferencia: entonces no somos tan libres. No, bueno, sí, somos libres en la medida de nuestras capacidades. Y si tú le quieres llamar créditos, si tú le quieres llamar antigüedad en el universo, si tú le quieres llamar jerarquía cósmica, que en el universo no se maneja como jerarquías, pero si para poderle entender, si le quieres llamar como jerarquía cósmica o como le quieras llamar, pues no podemos ser más que el planeta, porque el planeta tiene más peso, porque el planeta contiene mayor cantidad de vida. El humano contiene mucha vida, por supuesto, muchísima vida. Somos una unidad de miles de millones de seres existentes, pero el planeta contiene más vida y el universo va a dar preferencia, no en términos descalificativos, pero en términos óptimos y lógicos, a lo que contenga más vida. Entonces, por tanto, yo no puedo atentar en contra de este planeta. Y si el planeta como propósito fundamental trae la diversidad, de ahí viene la orden estricta de multiplíquense, que en realidad es diversifíquense, no necesariamente significa, porque bueno, para multiplicarnos o para procrearnos, para el caso pudiera ser con quienes nosotros suponemos que es mejor, ¿no? Se dice entre comillas, para mejorar la raza. Pues no es para mejorarla o empeorarla para el caso, porque esta frase provenía del clasismo y del racismo. No, para diversificar la especie. Porque que dos tribus pudieran mezclarse traía como consecuencia la condición ideológica, es decir, dos pensamientos están funcionando, partiendo de que cada familia o cada tribu familiar es un pensamiento. Estos pensamientos entonces dentro del planeta se vinculan, se fusionan y están aportando a la sabiduría, a la conciencia planetaria. Entonces nosotros tenemos que entender primeramente, bueno, ¿cuál es mi misión? Y la misión en un ser humano se define a partir de nuestros gustos, de dónde nos sentimos mejor, de nuestras experiencias, por supuesto. Las experiencias no vamos a poder evitarlas, vamos a tener que vivir las experiencias que tengamos que vivir, pero lo que sí podemos intervenir es la reacción a nuestras experiencias. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, abro un paréntesis, nosotros podemos hacer de nuestras separaciones en términos de relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja que se separa, depende de ellos que la separación sea sublime, es decir, que sea dulce, que sea agria, que sea el trago más amargo que se pueda vivir. Si los dos ya saben que tienen que separarse por X o Y, si ya saben que la relación no fue funcional por lo que sea, y saben que hay un proceso de separación que por lo regular, a menos de que se detone una infidelidad o situaciones muy
de marcada agresión o condiciones similares, pues evidentemente la separación es radical y a veces ni así. Pero cuando la separación es en términos medianamente civilizados, y digo medianamente porque una separación nunca es civilizada, medianamente civilizados. A ver, ¿y por qué digo que nunca es civilizada? Porque hay dolor, porque hay malestar cuando las dos almas se fusionan, que justo vamos a comenzar a hablar posteriormente del tema del amor en términos energéticos. Cuando dos almas se fusionan a través de la convivencia, a través de la sexualidad, a través de la empatía, a través de la amistad, de la fraternidad, etcétera. Estas almas se fusionan y cuando se separan es como lo equivalente a separar a dos siameses. Entonces, sí, por supuesto que pesa, sí, por supuesto que causa dolor, sí, por supuesto que es fatídico, es traumatizante para el alma que dos almas se separen después de tanta cercanía. Este no es un proceso sencillo, es un proceso que va a tomar todo un sistema, toda una metodología, una etapa que se tiene que sí o sí vivir, pero de nosotros depende que la etapa sea dulce, que sea difícil, que sea ácida, que sea amarga, que sea traumatizante. Entonces, si ya sé que nos vamos a separar, ¿por qué no tomamos la decisión de ya no fastidiarnos del poco tiempo que nos quede juntos? ¿Por qué no hacerlo de una manera sustancial? ¿Por qué no hacerlo de una manera civilizada, fraterna, amigable, cálida, etcétera, etcétera? Así nosotros entendemos que nuestra reacción va a ser la que va a marcar la diferencia. Nosotros no podemos negarnos ante las condiciones problemáticas, ante las condiciones densas que nos vengan, pero nuestra reacción sí puede marcar la diferencia. Es más, sí debe marcar la diferencia. La forma en la que reaccionemos va a ser a partir de todos los elementos de pensamiento, de toda la información de conciencia que tengamos, alimentada de todos los consejos que nos dieron, alimentada de toda la información que nosotros buscamos respecto a ciertos temas, de toda la educación en general que nosotros hayamos depositado en nuestro entender. Y a partir de ahí van a ser las herramientas que vamos a tener para reaccionar de una manera u otra. En este reaccionar habrá quienes tarden menos tiempo o más tiempo en hacerlo. Lo importante, por supuesto, es hacerlo. Hay quienes son de una capacidad inmediata de actuar. Hay quienes son más lentos porque son más analíticos. Pero no significa que porque sean más analíticos necesariamente perdieron la carrera. Porque para el caso ni les interesa competir en una carrera. Entonces, pues para que haya competencia se necesita dos contendientes, dos participantes que tengan la intención de competir en este nivel de exigencia. Pero si hay alguien que dice yo no quiero competir y como no quiero competir pues me hago para un lado, entonces pues esta persona no tiene injerencia dentro de la competición, por tanto lo va a hacer a un tiempo distinto, probablemente más lento, pero no significa que porque sea más lento para otros en realidad sea lento. Quizá para él fue a su tiempo y a su ritmo y los otros lo pudieran calificar como lento, pero en realidad no, porque cada quien tiene un ritmo y una forma y una manera de caminar. Entonces el libre albedrío en términos energéticos resulta a partir de entender que yo no puedo hacer cosas más allá de lo que este planeta me permite. Es decir, si la ley de la atracción como se ha planteado realmente estuviera acertada, pues entonces yo me imagino volar y por qué no un día voy a volar, ¿no? Y resulta que pues a lo más que puedo aspirar es a subirme en algún artefacto que pues asimile o asemeje volar, pero bueno, volar sin ninguna especie de artefacto, deliberadamente como pájaro descarriado por los aires, pues no es posible. Y eso no significa que sea imposible en futuros tiempos o en universos paralelos, en otras realidades, etcétera. Pero en estos momentos sí, porque el propósito, la condición planetaria es específicamente la convivencia dentro del marco terrestre, es decir, convivan en la Tierra, con propósitos de pasarle la energía a la Tierra, con propósitos de que puedan convivir los humanos también con las criaturas de este planeta, con la energía que existe en toda la masa que es la Tierra en este planeta y al mismo tiempo también el agua. Entonces la tarea específicamente aquí no es en el aire, por tanto no somos seres etéricos, por tanto no somos seres de gas, somos seres terrestres. Y como somos mitad, como el planeta es en un porcentaje muy elevado de agua y en un porcentaje también de tierra, pues nosotros somos básicamente lo mismo, somos más agua y lo demás es contenido de masa. ¿Qué significa todo esto? Que obedecemos a los propósitos planetarios.
A lo que le llaman en realidad la voluntad de Dios no es otra cosa más que la misión específica del planeta o de la esfera donde estamos contenidos. Y dentro de este marco, la misión que venimos a hacer a nuestra familia, al planeta, etcétera, la vamos a sentir, es más una cuestión de resonar, es una cuestión de inspiración y de intuición que que un dictamen o que una guía, ¿no? Mi misión de vida va a ser en base a esto y esto, ¿no? Eso se sobresabe, se sobreentiende. Por lo regular, un individuo se da cuenta cuál es su misión de vida hasta después que tiene toda una trayectoria. Y después que es un recuento, que es una evaluación de todo lo que hizo, se da cuenta en mediano plazo. Yo vine a hacer esto, yo vine a participar, a contribuir, etcétera, etcétera. Pero hay miles de maneras de contribuir, hay miles de maneras de participar, hay miles de formas de hacer la misión. Ahí nosotros decidimos. Es decir, si mi misión en esta familia, en este planeta, en esta condición cultural fue venir a ser rojo, por denominarlo de alguna manera, hay muchos matices de rojo. El matiz lo voy a elegir yo y el tiempo en hacerlo también lo voy a elegir yo. A partir de ahí es entonces que el humano puede desarrollarse. Ese es el libre albedrío. Tú vas a decidir tu ritmo, o sea, el cuándo tú lo vas a decidir y el cómo, la forma, la manera en que lo vas a llevar a cabo. Lo demás son condicionantes del planeta. Es decir, tú vas a llegar a ser tu participación dentro de estas condiciones. Es como jugar un partido en un deporte, es como hacer cualquier otro tipo de actividad. Yo no puedo llegar vestido, no sé, yo no puedo llegar a pretender jugar golf con un palo de beisbolista. Por supuesto que no, va en contra de las condicionantes específicas de ese juego. Lo mismo funciona acá. Yo puedo decir, bueno, yo soy libre, si tú serás muy libre a hacer lo que tú quieras, pero bajo las condiciones en las que tú estás aquí, tienes que participar de esta manera, si no pasa a retirarte. Lo mismo pasa en la tierra. Hay quienes han venido y han dicho, yo no quiero. También son libres de hacerlo, ¿eh? O sea, la condicionante no significa que estás forzado a hacerlo, no significa que nadie te va a forzar a hacer la misión que viniste, porque para el caso nosotros decidimos llegar a este planeta. Que no lo recordemos es diferente, pero sí decidimos desde las dimensiones superiores venir con un montón de propósitos. Y hay por ahí contratos que se firman antes de llegar para que luego no digamos que a Chuchita la bolsearon, que no lo recordemos ahorita era parte incluso de la misión. La desconexión álmica, la desconexión de nuestros recuerdos cósmicos, entre otras cosas, que se iban a dar siempre y cuando nosotros pudiéramos llevar a cabo nuestra misión específicamente hablando. Pero si alguien llega aquí y dice, no, ya no quiero, me regreso, y desactiva su ser y con ello comienza a vivir vidas infernales, etcétera, o simplemente dice, yo no voy a hacer que alguien más venga, yo me retiro, sea conscientemente o inconscientemente, está en todo su derecho. Pero eso no significa que te van a tener aquí participando de la manera en que debes de participar, porque para el caso, entonces alguien tiene que venir a contribuir, porque si no contribuyes, eso se hace una carga que se empieza a generar para los demás y eso evidentemente no favorece a las condiciones planetarias. Entonces significa que alguien tiene que venir a hacer tu trabajo porque tú no quisiste complementarlo. ¿Y qué pasa? Nada, simple y sencillamente abandonas la carrera. No es como decir, pues yo vine a hacer este deporte, pero no me gusta. Bueno, usted está en todo su derecho de irse. ¿Qué haría, por ejemplo, que no renunciaras a un partido de fútbol o a, no sé, a algún encuentro deportivo? Bueno, pues que fue tu familia probablemente a verte, que hay un montón de condiciones alrededor que no te permiten abandonarlo por un montón de situaciones emocionales. Entonces vas a decidir quedarte ahí y hacerlo o lo mejor que puedas o simple y sencillamente pues recurrir a la negativa y alejarte, que para la gran mayoría de los casos nadie decide alejarse de la vida de este planeta, ni aun los suicidas, porque en muchos casos, hablaremos por supuesto del tema, muchos de los suicidas recurrieron al suicidio en una especie de desconexión, a una contaminación de larvas energéticas y un montón de situaciones, que vamos, o sea, a final de cuentas te atas más a este plano. La manera de alejarte de este plano por lo regular es cuando dices, no, yo simplemente no quiero ser y la negativa se densifica y también estamos en todo el derecho, pero en general la mayoría de almas en este plano no renunciamos a las tareas específicas. ¿Y cuál es la tarea en general? Pues ser. La clave es ser nosotros lo que estamos destinados a ser. ¿Y dónde dice? ¿Quién me ayuda? Nadie. Para el caso te pueden inspirar o te puedes inspirar en otros
que ya lo están siendo, ¿no? Hay quienes han dicho, pues no me gusta ello, no me voy a someter al ejercicio fulano, no me voy a someter a los dictámenes fulanos, si el sistema dice que así se debe de vivir, pues a mí no me gusta y yo simple y sencillamente no lo voy a hacer. Y después, con el paso del tiempo, cuando decidieron hacer lo que ellos se apasionaban, lo que estos seres desearon hacer, y con el paso del tiempo llegó el beneficio de hacer lo que te apasiona, que es pues los resultados en general, pues todo lo que deja hacer lo que te apasiona, se dieron cuenta que ese era su propósito de vida, y a partir de ahí pues la intención va, que ya lo habíamos hablado posteriormente, la intención se va direccionando, y entonces todo toma un sentido, todo lo que te pasa va tomando un sentido y se va alimentando ese sentido, y la intención te va dirigiendo al existir en este planeta, sin quitar y sin minimizar que los problemas van a estar ahí, pero tu reacción ante ellos cada vez van a ser más hábiles. Eso no significa que no duelan, eso no significa que de pronto no sentamos que se nos cae el mundo, eso no significa que vamos a vivir los procesos inherentes a la propia vida, que es el dolor, porque al final de cuentas esto vinimos a este planeta en estos tiempos, a llevarnos un montón de aprendizajes en función tanto del dolor como del amor, como todos los procesos que vive un ser humano. Pero sí, todos van sumando y le van dando un sentido, y al final de cuentas van creando una base de aprendizaje, porque somos eso, somos neuronas existentes y vivientes para este planeta. Por tanto, tenemos que comportarnos como seres pensantes y conscientes y contribuir a la sabiduría de este planeta. Entonces, estamos diseñados, vinimos a este planeta con el libre albedrío. Nadie puede dictarnos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque esa es una condición inherente a nuestro propio desarrollo. Pueden presentarnos información, nuestros padres pudieran darnos información en base a sus miedos posteriormente, pero en estos tiempos, en la era de la información, de la luz, de la conciencia, nosotros somos dueños de nuestro quehacer, y a final de cuentas son nuestros complejos los que nos sacan de la jugada de hacer lo que nos apasiona y de ser nosotros mismos, o son trabajar en nuestros complejos y lograr explotar nuestras virtudes, que nos vuelve a reincorporar en el camino del ser, que en estos tiempos tanto y tanto se habla del ser, y no por nada nuestro canal lleva por nombre el despertar del ser. Mucho se ha dicho que el tener es importante, si tener es una base, pero al final de cuentas el tener resulta que es en función del ser. Entonces ser y tener están estrechamente vinculados. Hay quien ha dicho es ser para tener y no tener para ser. No, están vinculadas. Es como tienes que amar a otro para amarte a ti. Están estrechamente vinculadas, y dependiendo de la circunstancia personal, dependiendo de cada individuo, pues hay unos que se aman primero a sí mismos y aprendieron a amar a otros. Hay otros que aprendieron a amar a otros para amarse a sí mismos. O sea, no es una condición en todos los casos. Esta es la profundidad del tema del libre albedrío, que no todos somos iguales. Y aunque compartimos el 99.99.99 del genoma, somos prácticamente hermanos gemelos, pues a grandes rasgos, la millonésima parte que nos diferencia crea una singularidad enorme, una singularidad tal que nos permite embonar, aunque seamos 7,000 millones de seres humanos en este planeta, somos 7,000 millones de almas que funcionan como una especie de engranaje. Somos este engranaje que va condicionar, que va a crear esta gran maquinaria llamada especie humana. Entonces, al final de cuentas, sí es importante que nosotros aprendamos a ser nosotros mismos, a tener contacto con nosotros mismos, para poder exponer todo, al final de cuentas, lo que está contenido en nuestra intención llamada conciencia, en nuestra vida, en nuestras experiencias, en todo lo que existe en nuestro interior, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en lo que pensamos, en lo que decidimos. Todo ello es un mar de información, es un universo de información que tiene que ser expuesta, que tiene que darse la universalidad, porque eso va a inspirar a otros, va a servir como ejemplo para otros, desde lo negativo, desde lo positivo, pero el punto es que a través de la colaboración y la solidaridad vamos a comenzar a crear esta especie de fusión planetario a nivel especie. Entonces, el libre albedrío es ello, es la capacidad de hacer lo que nosotros consideremos prudente a partir de nuestros entendidos, a partir de nuestra conciencia, ¿no? A partir de saber cuáles son las variantes, las matices. Y bueno, quien cae en condiciones negativas, quien de pronto decide caer en el libertinaje más que en la libertad, porque la libertad lleva un gran marcada condicionante de responsabilidad,
y quien elude esta responsabilidad y cae en el libertinaje, pues evidentemente también el planeta le hará saber que por ahí no es el tema, porque hay un propósito específico para este planeta y no podemos hacer lo que se nos antoje simple y sencillamente porque creemos que tenemos esa facultad. Sí, pero entonces quien quiera salirse de esos niveles, pues hay otras condiciones, hay otras variantes. Para muchos casos hay personas que vinieron a vivir propósitos densos y lo van a hacer desde la desconexión, es decir, no van a saber por qué lo hacen o por qué no lo hacen, o lo van a justificar de manera abrupta, pero eso no significa también que no están cumpliendo su propósito, porque para el caso también la densidad cumple un propósito específico. En el caso particular es desde la conciencia, ser lleva una responsabilidad y esta responsabilidad, la libertad de ser, pues hay que atenderla con mucha cautela, con mucha prudencia y sobre todo con mucha pasión, porque lo que nos apasiona, las cosas que nos apasionan van a marcar la diferencia para que el sistema no nos estrese y no nos colapse. Aún así va a haber momentos de estrés, va a haber momentos de caos, pero siempre van a estar dentro del rango de poder manejar estas situaciones y que no nos dobleguen como regularmente doblarían a alguien que no tiene elementos de conciencia. Entonces, pues cada quien que se dedique a hacer a su tiempo, a su ritmo y a su forma, y a grandes rasgos, pues es el punto de vista que tenemos nosotros respecto al libre albedrío. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El Despertar del Ser.